7 de la mañana en Bogotá, Quito y Lima, 6 de la mañana en Ciudad de México. Aquí comienza Directo América. Bienvenidos a estas 2 horas de programa en donde estaremos en vivo desde nuestros estudios en Bogotá. También tendremos toda la información económica con nuestro compañero Luis Méndez y desde Estados Unidos con Eumar Esaa damos un repaso a las noticias deportivas. En revista de prensa hablaremos sobre el resultado de las elecciones locales de Turquía, celebradas este fin de semana, con la histórica derrota del AKP, el partido del presidente Recep Tayyip Erdogan. Se trató del mayor revés en sus más de 20 años en el poder, según la prensa nacional e internacional. Alba Santana nos cuenta más a continuación. Y luego de que el Estado Islámico reivindicara el ataque contra una sala de conciertos en Moscú, Francia decidió elevar a su nivel de alerta terrorista. Sus preocupaciones cobraron sentido luego de que el grupo lanzara un mensaje en el que convocaba a realizar atentados en Europa y Estados Unidos en solidaridad con las víctimas de la guerra en Gaza. ¿Hay realmente una amenaza latente? Ese es el tema que abordaremos con nuestro primer invitado del día, pero antes vamos con nuestros titulares. Tras 2 semanas de asedio, el ejército israelí se retira del hospital más grande de Gaza. El gobierno de Benjamín Netanyahu dice haber matado a unos 200 miembros del grupo Hamas, mientras el Ministerio de Salud gazatí da cuenta de alrededor de 400 víctimas civiles. El revés electoral para el presidente turco Recep Tayyip Erdogan. En las elecciones locales del domingo, la oposición volvió a conseguir las alcaldías de 2 principales ciudades, Estambul y Ankara, pero esta vez con una diferencia mucho mayor que en los anteriores comicios municipales. En Alemania ya es parcialmente legal el consumo de marihuana recreativa en mayores de edad. Desde hoy y con ciertas restricciones se permite poseer hasta 25 gramos y cultivar hasta 3 plantas para consumo privado, pero su distribución y venta siguen prohibidas hasta julio. Comenzamos con noticias de la guerra en Gaza. El ejército israelí retiró sus tropas del hospital Al-Shifa, el más grande del enclave palestino. En 2 semanas de redada, el gobierno de Benjamín Netanyahu dice haber matado a unos 200 milicianos de Hamas y detenido a otros 500. El Ministerio de Sanidad gazatí, controlado por Hamas, denunció que la incursión dejó al menos 400 muertos civiles. Por su parte, la Agencia de Salud de Naciones Unidas reportó que varios pacientes murieron y decenas corrieron peligro. La destrucción está por todas partes en el complejo de Shifa. Como se puede ver, hay un gran número de mártires. La evacuación de los enfermos está en curso. Nuestro primer plan es sacar a los enfermos de Al-Shifa, cuyas vidas estuvieron protegidas durante la época de la presencia israelí en el centro médico. Ahora trasladaremos a los enfermos y heridos de Al-Shifa al Hospital Bautista, que es el único en la franja de Gaza que todavía brinda servicios a los pacientes. Y la crisis humanitaria en la franja de Gaza se agrava a medida que continúa la guerra y escasea la ayuda. El mayor obstáculo al que se enfrentan actualmente los desplazados internos es la falta de agua potable y la dificultad para obtenerla, lo que hace temer una situación de deshidratación en todo el enclave palestino. Entre estas tiendas del campo de Mawasi, al sur de la frontera de Gaza, la infancia de estas niñas se pierde en la búsqueda de agua. Largas filas y una carrera para llenar galones de plástico con agua potable, un preciado tesoro para los miles de desplazados. Las mujeres se ven obligadas a utilizar agua salada de pozo para lavar la ropa. Los problemas están en todos lados en el campamento. No hay agua ni trabajo. Pasamos 10 o 15 días sin sanitarios, sin tener dónde bañarnos. La vida en las tiendas es inexistente. La falta de acceso al agua igualmente ha impactado la higiene de los gazatíes. Sinceramente, este campamento está bien formado, pero solo 3 baños y con la falta de agua es imposible utilizarlos. No es suficiente para mis hijos. Un portavoz de UNICEF describe la situación en Gaza como una de desesperación forzada impuesta a la población. Un retrete para 800 personas y un baño para 3.500. Imagínense el impacto en las adolescentes. Los palestinos hacen frente a la situación con la esperanza de que el final de la guerra traiga consigo un acceso digno a los servicios mínimos necesarios para vivir.
Con cientos de personas acampando frente al Knesset, que es el parlamento israelí, continuaron este lunes las manifestaciones masivas contra el gobierno de Benjamín Netanyahu en Jerusalén. Unas 100.000 personas se habían congregado el domingo para pedir la celebración de elecciones anticipadas. También se unieron familiares de secuestrados por Hamás para exigir un acuerdo para su liberación. La movilización también busca rechazar las exenciones del servicio militar a judíos ultraortodoxos después de que la Corte Suprema se pronunciara a favor de acabar con los subsidios gubernamentales para este grupo religioso. Todo esto mientras el primer ministro era sometido a una cirugía por una hernia. El equipo médico que atendió a Netanyahu dio un balance positivo después de la intervención. Aquí en el Centro Médico Hadassah en Ein Karem se completó con éxito la operación del primer ministro. El señor Benjamín Netanyahu está despierto, está hablando con su familia y su situación es perfecta. Vamos a cambiar de información porque en Turquía, en las elecciones municipales, el presidente Recep Tayyip Erdoğan obtuvo el peor resultado de su carrera después de que la oposición del Partido Popular Republicano ganara las alcaldías de 36 capitales de las 81 provincias del país. La oposición volvió a conseguir las alcaldías de las dos principales ciudades, que son Estambul y Ankara, pero esta vez con una diferencia mucho mayor que en los anteriores comicios municipales. Por eso conectamos a esta hora con nuestro corresponsal en Turquía, Adrián Rocha. Adrián, los saludo, muy buenas tardes para usted. ¿Qué reacciones han generado estos resultados? Muy buenos días para ustedes. Pues las reacciones han sido varias, sobre todo son muy diferentes si se miran por parte de los políticos de la oposición y si se miran las reacciones por parte de los políticos favorables al gobierno. El gobierno está en absoluto shock. Nadie dentro del gobierno de Recep Tayyip Erdoğan esperaba unos resultados tan malos, no solo en las grandes ciudades del país, sino a nivel nacional. Por primera vez, como comentabas, desde los 22 años que el gobierno de Recep Tayyip Erdoğan está al frente de Turquía, su partido, el Partido de la Justicia y el Desarrollo, ha perdido unos comicios. Estos son locales, no son nacionales. Evidentemente la diferencia es importante, pero es la primera vez que ocurre algo que Erdoğan, el presidente turco, acostumbrado a derrotar a todos los rivales en las elecciones, no está nada acostumbrado ni probablemente haya podido aceptar de buen grado. Ayer, de hecho, por la noche hizo un discurso en el que aceptó la derrota de una forma relativamente velada. Por parte de la oposición, los cánticos son de victoria absoluta, no solo en las dos grandes ciudades del país, sino en las 5 mayores, incluso Bursa, la cuarta mayor ciudad del país, que nunca desde los últimos 30 años había sido gobernada por un partido secular de centro-izquierda, como lo será a partir de ahora. Ayer, el presidente del Partido Republicano del Pueblo, este partido principal, partido opositor, hablaba de un renacimiento de la democracia turca, una lucha por mantener un Estado de Derecho que había sido muy mermado durante sobre todo los últimos 5 o 10 años de gobierno de Recep Tayyip Erdoğan, que se erige como uno de los grandes perdedores de la noche, no solo por haber perdido su mayoría en todo el país, sino por haber apostado muy fuertemente para recuperar Estambul ante el alcalde de la actual ciudad, de la gran ciudad turca, Ekrem İmamoğlu, que ha ganado las elecciones de una forma que pocos esperaban. Adrián, y en línea con lo que nos viene diciendo de este opositor, este revés electoral es visto como una confirmación de que justamente él, el alcalde de Estambul, es el principal rival del mandatario. ¿Qué nos puede contar sobre esta figura política? Sí, Ekrem İmamoğlu nació como una figura al estrellato hace 5 años cuando ganó por sorpresa absolutamente de todos Estambul. Recordemos que Erdoğan ganó la alcaldía de Estambul en 1994, un lejano 1994, y lo que le catapultó después a ser el político más popular en todo el país y después le llevó a ser primero primer ministro y ahora presidente. Se espera que el camino de Ekrem İmamoğlu, el actual alcalde de Estambul, pueda ser parecido, sobre todo por este paso que hizo Erdoğan, sobre todo por la presión que hizo Erdoğan para recuperar Estambul y no lo ha conseguido, y sobre todo porque el margen de victoria de İmamoğlu en estas elecciones ha sido de 10 puntos por encima del candidato que había presentado el partido de Recep Tayyip Erdoğan. Esto le catapulta aún más a un İmamoğlu que está lanzado
como una de las puntas de lanza de esta oposición, como uno de los políticos más populares, no solo en Estambul, sino en todo el país. Recordemos que Estambul, con 17 millones de habitantes, acumula el 30-35% de la población del país y el 50% de la economía de Turquía. Por lo tanto, quien controla Estambul tiene un peso muy importante en la política del país. Sin embargo, Ekrem İmamoğlu es uno de los políticos más famosos y más populares del país, pero Erdogan sigue siendo el presidente, sigue siendo el político con más poder en todo el país, evidentemente, y no estará ante las urnas su puesto hasta 2028, cuando Erdogan se presentará a unas elecciones que él ha dicho ahora mismo que no va a ser él el candidato, pero probablemente se espera que sí lo sea, y ante él, si los expertos tienen razón y como parece el público quiere, será Ekrem İmamoğlu el que se presente ante Recep Tayyip Erdogan. Adrián Rocha, nuestro corresponsal en Turquía, muchas gracias por la información, por todo este seguimiento tan minucioso de las elecciones en Turquía. Vamos a cambiar de tema. Alemania se convirtió en el 9º país en legalizar el uso recreativo del cannabis. La nueva ley que entró en vigor este lunes legaliza el consumo personal recreativo, la posesión y el cultivo de cannabis en cantidades limitadas para uso personal, aunque mantiene prohibiciones temporales sobre su venta. Tenemos los detalles. Cuando el reloj marcó la medianoche, nubes de humo envolvieron la puerta de Brandenburgo de Berlín. En ese momento, Alemania se convirtió en el país más grande de la Unión Europea en legalizar parcialmente la marihuana recreativa. Para estos entusiastas del cannabis, ya era hora. No te sentirás presionado ni como si tuvieras que esconderte y podrás pasear por la calle después de las 8 de la tarde, sentarte junto al canal, disfrutar de una fiesta tranquila o fumar casualmente con los amigos el fin de semana. La muy debatida ley permite a los adultos de más de 18 años llevar 25 gramos de cannabis para consumo propio y cultivar hasta 3 plantas en su domicilio. Y a partir del 1 de julio será posible obtener hierba legalmente a través de los llamados clubes de cannabis. Los grupos de defensa de la salud han criticado la legislación, afirmando que facilitará el acceso a los jóvenes, que son los que corren mayores riesgos para la salud. El ministro de Salud alemán ha admitido que el cannabis puede ser peligroso, pero ha afirmado que la medida afectará al mercado ilegal. El mercado paralelo es cada vez mayor. El número de muertes relacionadas con las drogas se ha duplicado en los últimos 10 años. Esto no puede seguir así. Yo mismo estuve en contra de la legalización del cannabis durante años, pero los estudios demuestran que necesitamos una nueva oferta. Este cambio deja a Alemania con una de las leyes sobre la marihuana más liberales de Europa, junto a Malta y Luxemburgo, que legalizaron el uso recreativo en 2021 y 2023 respectivamente, mientras que los Países Bajos, conocidos por su actitud permisiva hacia la droga, han adoptado en los últimos años un enfoque más estricto para contrarrestar el turismo canábico. En noticias de América Latina, se recrudece la crisis de seguridad en Ecuador. En la ciudad de Guayaquil, en la provincia costera de Guayas, murieron al menos 3 personas y otras 3 resultaron heridas el domingo en un nuevo ataque armado, según el Ministerio del Interior. En la misma ciudad, hombres armados habían atacado el sábado a un grupo de personas, dejando 9 muertos y al menos 10 heridos, de acuerdo con la policía. Otrora considerado un bastión de paz en Sudamérica, Ecuador cerró 2023 con una tasa de 40 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, una de las más altas de la región, una situación que atribuye a los conflictos derivados del narcotráfico. Y seguimos en la región, pero ahora para hablar de la crisis migratoria por el tapón del Darién. El Ministerio de Salud Pública de Panamá reveló que en el primer trimestre del año casi 110.000 migrantes han cruzado por esta selva, la mayoría de ellos venezolanos. Esta cifra supone una alza cercana al 30% frente al año anterior, así como un máximo histórico de cruces trimestrales. En 2023, más de 500.000 de personas atravesaron el Darién en busca de oportunidades en el norte del continente.